En las próximas elecciones se va a hablar mucho de medio ambiente, de transición ecológica y más concretamente sobre alternativas sostenibles. Los molinos eólicos están en el orden del día con varios anuncios al mes de nuevos emplazamientos que demandan las propias empresas. Ahora vamos a preguntar a nuestro experto, vamos a pedirle un análisis sobre si esto supondrá que en unos años veremos molinos o parques eólicos en nuestros montes. Pero antes vamos a contextualizar todo este tema. En los últimos meses se han dado varios pasos. Se ha aprobado un PTS de energías renovables, una aprobación en fase inicial el año pasado, y también una ley de cambio climático hace unas semanas, en 2024. Pero eso actualmente nos regimos por un plan sectorial de energía eólica que data del año 2002. Es decir, la legislación actual se diseñó a comienzos de siglo y es la que continúa en vigor y solo vale para parques eólicos, para instalación de molinos. Aquí se valoraban una treintena de emplazamientos, los que no están marcados en rojo en este mapa, que podrían albergar varios parques. Como conocemos hoy en día, no todos se materializaron. Ahora mismo son 5 emplazamientos que tienen parques en funcionamiento: el de Badaya, el de Oiz, los de Elgea Urquía y también el del puerto de Bilbao. En total, estos parques suman potencias de 152,6 megavatios. Bien, esto es lo que tenemos hasta ahora. El nuevo PTS está aprobado en fase inicial, insistimos, y recoge una serie de emplazamientos. Son 57 instalaciones de energía eólica y 53 de energía fotovoltaica. Un plan que ha recibido alegaciones negativas ya por parte de una administración, además, que es del mismo color que el propio gobierno vasco, la Diputación Alavesa. Las zonas rojas y azules que se ven en este mapa son las óptimas para la instalación de parques eólicos. Pues bien, con esta información las empresas ya están presentando solicitudes para instalar parques eólicos en todos estos lugares. Han presentado solicitudes, son las recogidas en el Boletín Oficial del País Vasco, a las que habría que sumar también las que se recogen, por ejemplo, en otros boletines, en el BOE, por ejemplo. Con estas solicitudes están reservando el espacio, y además, ojo, que esto no significa que sean viables estos lugares para acoger parques eólicos, solamente digamos que están reservando el espacio para que ninguna otra empresa se lo quite. Y claro, esto significa que la administración tampoco es que vaya a autorizar todos, ni mucho menos. Se verá cuáles finalmente acaban construyéndose. Y además, otra cosa a tener en cuenta: estas solicitudes se presentan en base a un PTS que está aprobado en fase inicial, que ni siquiera es la ley. En todo caso, con todas estas solicitudes, Euskadi ya habría superado la producción de 783 megavatios de energía eólica que el EVE habría establecido para el año 2030. Con todo esto, Aitor Mingo, experto medioambiental, ¿qué se tendría en cuenta o no para aprobar todas estas solicitudes? Hola, sí, encantado. Pues este tipo de solicitudes al final tienen que seguir unos trámites burocráticos con diferentes fases, y bueno, en una de ellas ya se les solicita toda la información que se les requiere, pues de qué va a ir el proyecto, la viabilidad técnica del mismo, la previsión económica, así como la evaluación de impacto ambiental y bueno, las afecciones que pueden tener a bienes o a derechos de terceras personas implicadas. Esta información la recibe el Gobierno vasco, que es el que tiene la última palabra para aceptar o no el proyecto. Bueno, el Gobierno vasco ya dijo en La Ventana Euskadi que muchos de estos proyectos se quedarían en el camino. En todo caso, lo presentado en estas solicitudes, ¿es viable en términos medioambientales y en términos económicos? Sí, en términos ambientales existen los principales impactos por los parques eólicos. Es la afección a las aves, la afección también a la vegetación del entorno cuando se hacen las instalaciones de los parques, y luego una afección paisajística durante el funcionamiento de las instalaciones, además de la acústica. Al final del proyecto, cuando se deja de producir, esas palas y molinos también a día de hoy están terminando en vertedero, lo cual también es un impacto. Y en cuanto a los impactos económicos, pues entiendo que, como viene de iniciativa privada, pues que esas empresas ya habrán hecho las cuentas y que los proyectos eran viables. Claro, eso por descontado. ¿Y esto en qué medida respondería a la demanda energética de Euskadi? ¿Habría que complementarlo con algo más? Sí, bueno, hay que tener en cuenta que la demanda energética de Euskadi es mucho mayor de lo que igual tenemos en consideración normalmente, y esta parte de eólica, si se cumplieran los objetivos del Gobierno vasco para 2030, alcanzaría en torno a un 6% de la demanda eléctrica, que no de toda la demanda energética, y entonces eso tendría que estar complementado con otros tipos de renovables, como la fotovoltaica. Existe también algún
algún estudio que afirma que pues eso, como si 9 de cada 10 hogares vascos se instalasen fotovoltaica, se podría llegar incluso a cubrir la demanda eléctrica. Pero bueno, las claves en este sentido serían reducir el consumo y apostar por ese tipo de soluciones con menor impacto a priori y seguir avanzando en la generación renovable. Nos quedamos con estas claves. Aitor Mingo, experto medioambiental, gracias. Bai, eskerrik asko zuei. Seguimos en la radio, seguimos en la SER y en todas sus plataformas.